pues aquí estamos de vuelta. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita de la novelista francés Colette. Dice: hay menos maneras de hacer el amor de lo que se dice, pero más de lo que se cree. Que pasen los litigantes, por favor. A mí me gusta y lo disfruto, pero se me inflama cuando lo hago. Yo la amo, pero necesito que me entienda. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. Laura, ¿quién es Violeta? Violeta es mi pareja. Tu pareja. Ok. Bueno, explícame por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, yo demando a mi pareja Violeta yo quiero que ella desaloje mi casa con su amante. Lo que pasa es que yo soy alérgica a la vagina. ¿Alérgica a la vagina? Sí, eso me da pena hasta decirlo. No, pero ya lo dijiste. pero yo soy alérgica a la vagina. ¿Y cómo descubriste esta alergia? ¿Y qué tipo de alergia es? ¿El líquido? El líquido de la vagina. Fluidos. Los fluidos de la vagina me trancan la garganta, me hinchan la boca y me da mucha picazón. Lo empezamos a descubrir un día. Yo la conocí a ella ha sido mi única pareja. ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Llevamos 5 años juntas. Niña, ¿y 5 años con la alergia esa? Correcto. Pero nos ha ido bien, ¿sabes? Tampoco... Ok, pero espérate, porque ahora se complica, porque me estás diciendo que quieres que ella desaloje con la amante. Con la amante. O sea, que ella tiene, esta es tu pareja, pero tu pareja tiene otra pareja. Bueno, le cuento, doctora. A ver. Nosotros llevamos, como ya dije, 5 años de relación, lo cual nos ha ido de maravilla. Ella y yo nos conocimos a través de unas amistades. Yo compré mi casa antes de conocernos y hace 6 meses decidimos tener un bebé. Le pagamos a un amigo para con mi óvulo ella quedar embarazada con el semen del amigo. ¿Tú estás embarazada? Sí. Tienes 6 meses de embarazo. Sí. Ok, y esos son tus óvulos. Son mis óvulos. Y el semen de un donante. Correcto. Sí, porque como yo no ovulo. Ok, entonces ella es el horno. Ella es el vientre que está llevando a la criatura. Correcto. Ok. Entonces, después de eso, nosotros quedamos en que nos íbamos a casar para que el bebé naciera dentro del matrimonio, para que tuviera los 2 apellidos. Resulta ser que a través de esta barriga, las hormonas de ella se han elevado, están por los cielos, y ella quiere ahora tener sexo todo el tiempo. Lo cual yo le he dicho a ella sabía desde que empezamos la relación que yo no podía hacer sexo oral. Por la alergia. Ella siempre estuvo de acuerdo, nunca me puso pero, decidimos tratar nuevas cosas, hemos tratado de todo, pero desde que salió embarazada, ella quiere otras cosas que yo no le puedo dar. Ahí viene la amante. Ella ella tenía una amiga y yo sabía, yo le dije, ok, no hay problema, tú puedes tratar, pero no quiero falta de respeto en la relación. Ella empezó a traer la amiga a la casa, unas horas. Pero qué más falta de respeto. Pero es mía, es que traer a una persona que venga a realizar. Porque el problema es que yo trabajo todo el día. Ella la llevaba cuando yo no estaba. Si ella no puede darme lo que pero a mí me con tu gusta. conocimiento. Con mi conocimiento. Ajá. Si ella no me puede dar lo que a mí Ella me gusta. empezó por horas, luego fueron días, y ya la muchachita se me ha instalado en la casa. Oye, déjame preguntarte, ¿este problema de la alergia que tú tienes es con todas las vaginas o con la vagina de ella? Es con todas, doctora. Hasta más, en un cumpleaños yo traté de complacerla, traté de hacerle sexo oral, traté de bajar al pozo, como dice buen cubano, y tenía que tener la inyección al lado mío
porque a los 5 minutos de yo hacerle esto, se me tranca la garganta. Pero hija, te estaba poniendo en riesgo, o sea, tu vida en riesgo. Hay veces que ella se demora en llegar al orgasmo. Sí. Y yo tengo ¿Y tú ahoga? Yo tengo que, no podemos terminar la relación porque yo tengo que inyectarme. O ella prefiere que llegue al hospital, pero tenemos que parar. No sé, yo ahora no puedo dime esto, vivir porque así. tú hablas muy fríamente, como, o sea, tú hablas como, ¿tú crees que ella está enamorada de esta persona o esto es una situación? Yo pienso que ella sí tiene sus sentimientos por esta persona, por lo cual yo no quiero verla más a ella en mi casa, no quiero esta persona dentro de mi casa. La casa la compré yo antes de estar con ella. Ok, sí, es tu casa, está tu nombre. Correcto. Ya yo lo entiendo. Ok, perfecto, este es el tema. Ok. Bueno, Violeta, ¿cómo respondes? Buenas, doctora. Mira, yo no me quiero separar de ella porque llevamos una relación de 5 años, como bien dijo ella. Llevamos 5 años lindos, 5 años de cariño, de salidas, de... No, pero eso, Todo eso no es una relación, suena como hermana. Me parece que me estás hablando de tu hermana. Ay, No, de cariño. pero todo iba bien y lo que pasa, doctora, es que yo la entendía. Cuando yo la conocí, yo sabía que ella tenía ese problema. Porque, mira, nosotros teníamos relaciones y cuando teníamos relaciones, a los 5 minutos ella empezaba que se ahogaba, que se sentía mal. Y yo le dije, ok, Laura, vamos a ir al médico, vamos a atendernos para ver si soy yo, porque a lo mejor soy yo la del problema, a lo mejor algún medicamento que yo esté tomando. O algo que comes. Exactamente. Y Una infección. una puede infección. ser miles de cosas. Claro, que la puede tener cualquier mujer. Pero resulta que no tenías nada. No, la culpa no... O sea, No, yo no tenía nada. ella es alérgica al fluido vaginal, punto. Exacto, pero después decidimos tener un bebé en las dos. Y entonces conocíamos a un amigo de hace muchos años que realmente nos conocimos ella y yo mediante él, en una fiesta que hizo. Y quisimos contar con él para ver si quería donar su semen. Y entonces Laura, su óvulo, porque yo no ovulo. Ok. Y fue mutuo lo que queríamos. El acuerdo fue mutuo, claro. Exacto. Que fue mutuo. Entonces, mira, aquí tengo el contrato del muchacho. permiso, sí, del donante de semen, Ok, perfecto. que lo firmamos las dos, donde las dos tenemos los mismos derechos y como, ¿sabes? Como padres de la criatura. Ok. Yo, doctora, yo realmente no me quiero separar porque yo la quiero. Yo no quiero un bebé fuera del matrimonio. Pero eso no lo pensaste antes. Ok, Laura, pero el problema es que lo que está pasando es otra historia. Ok. A mí ok, Violeta, escúchame. ¿Estás enamorada de ella? Enamorada. Bueno, doctora, yo realmente estoy confundida. Yo estoy confundida porque esta chica, Sofía, me hace cosas que de verdad que me hacen volar. Okay. Y entonces, cosas que no me puede hacer Laura. Y estoy bien confundida. Son sentimientos totalmente diferentes. Ok, entonces me estás diciendo que lo del sexo es más importante que los sentimientos que tú sientes por ella y que tu relación y todo esto. La relación es muy importante, pero bueno, es que es diferente lo que entonces, siento. ¿por qué no te vas con Sofía Doctora, yo para ya... otro sitio? No, doctora. Tienen el bebito, después ya... Ya yo no quiero más nada con ella. Yo lo que quiero es que se vaya de la casa y me desaloje con Mire, su amante. doctora. Tú tienes un bebito con ella, ese es tu bebé. Yo voy a admitir mi responsabilidad del bebé. Yo nunca he dicho que no. Nosotros tenemos un negocio en común. Yo le voy a dar todo lo que el bebé necesita. Vamos a turnarnos, pero ya yo a ella no la quiero en la casa. Pero Ok. es que yo no me puedo A ir de ver. la casa. El negocio es de las dos, ¿ok? El negocio es de las dos. Yo también trabajé, ahora porque estoy en estado, ¿sabes? Embarazada. Pero yo trabajaba igual. Yo era la que salía a la calle a coordinar las bodas. Entonces, hacer ¿qué me estás cosas. diciendo? ¿Que no te vas de la casa porque tú crees que tienes derecho a la casa? No, solamente por eso. Mire, doctora, aquí tengo... ella pagó el parte de la casa al principio. Yo Ajá. pagué el Y down yo payment de la puse casa. este cheque, donde ahí dice que fue sudor de las dos.
Ajá, 40.000 dólares que se sacaron del negocio. Se sacaron del negocio, del sudor de las dos, porque las dos trabajamos juntas. ¿Y se pagó parte de la casa con este dinero? Se pagó la casa, lo que se debía de la casa. Yo hasta más estoy dispuesta a darle 20.000 dólares para que ella se quede tranquila y se me vaya de la Pero casa. es que yo no quiero tampoco, porque es que es un bebé entre las dos. Pero ya yo no quiero pero más ¿cómo nada pueden contigo? tener un bebé que se quede ¿Quién en la tiene calle? testigos? Yo tengo testigo, doctora. Yo también, doctora. Vamos a pasar a todos los testigos que haya de atrás. Doctora, y yo le di a producción una foto de cómo yo me pongo con la alergia de la vagina. Déjeme verla, señor director. Ok, hasta la nariz se te pone roja. Correcto. Los ojos, todo se te pone mal. ¡Qué barbaridad! Imagínate tú y ser lesbiana. Eso fue lo que me tocó, es lo que me gusta. No, yo entiendo, la vida es muy compleja. Muy complicada. Bueno, doctora. Buenas tardes. A ver, ¿quién es Raúl? Yo. Raúl. Bueno, ¿Tú eres el ¿Qué tiene que testigo ver aquí? de la demandante? Sí, señora. Porque Laura. él sabe cosas. Bueno, Yo vine el día de hoy para preguntar a Laura. Vine porque nosotros nos conocimos una vez en una de las fiestas que ella tuvo en su casa. Durante el curso de la noche ella me presentó a Violeta y ellas se encantaron conmigo más o menos. Al fin de la noche Laura vino con la oferta de que ella quería tener un trío conmigo y Violeta. Sí, obviamente acepté, la pasamos muy bien. obviamente. Yo no veo cuál es lo obvio, pero está bien, si tú quieres. Yo siempre le dije a ella Que con hombre yo... se podía, pero con mujer Correcto. no. Porque ella sí quería, como que ella Ay, quería usted ya como hombre, sabe. sí. Ok. Imagínese usted. Ok. Y con la chica no. Ok, perfecto. ¿Usted cómo se llama? Manuel, doctora Pola. Manuel. Sí, ¿Y usted? buenas tardes. ¿Usted está aquí apoyando a quién? Mire, doctora Pola, yo estoy aquí realmente para apoyar la relación. Yo fui el responsable por todo esto. Yo fui el que las presenté a las dos. Oh, ok. Yo soy amigo de ellas hace mucho tiempo. Usted es el donante. Yo, exactamente. Usted y es el con donante. mucho orgullo. Yo conocía a las dos, a Laura y a Violeta, hace mucho tiempo, desde que éramos niños, y siempre tenía una relación muy buena con ellas dos separadas. Y cuando supe que ellas jugaban para ese equipo, entonces yo... Jugaban para ese Entonces, equipo. Ay, Dios. Ahí yo vi que realmente podían hacer una pareja muy buena, porque yo creo que bueno, para cada uno, y ahí ya yo veía que Pero se Manuel, podían dar aquí bien. hay un grave problema. El problema de la alergia de ella y el problema de que Violeta ahora no quiere renunciar a lo que está recibiendo en este momento y sus sentimientos están confundidos. Exactamente, ¿Tú pero- quién eres? Sofía, ¿no? Hola, doctora. ¿Tú eres Pola. Sofía? Yo ¿Cómo soy trae esta mujer Sofía. acá? Bueno, Sofía, Buenas, doctora. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, ¿Tú no tienes alergia? No, yo no tengo alergia de nada. Ni de eso, ni del otro. De Yo nada. lo que le doy a Violeta es el tiempo de su vida. Y ella no puede hacer eso. Y por Bueno, eso pobrecita, porque es alérgica. ella me tiene un odio. Yo ni le miro a ella. Yo no le digo nada a ella en la Doctora, Dime casa. en mi algo. casa. ¿Tú sientes algo por Violeta? Sí, claro, yo siento algo por ella. ¿Ustedes sienten suficiente como para tener una relación? Yo no ¿Ustedes sé sienten que ella, están pero... teniendo una relación? Sexualmente, doctora, es explosivo. Eso, Pero sentimental. rico. No me yo siento... siento algo, pero yo nada más que estoy ahí para satisfacerla. Algo que ella no puede hacer. Y entonces Pero aquí yo vienen no- los conflictos. Mira, vamos a invitar por favor a la doctora Farideh Ramos y al licenciado Williams Lucena, que es sexólogo, para hablar de los temas de este caso. Yo no puedo vivir así, doctora. Yo no puedo estar Yo no esperando. veo, Pero yo yo no también la siento, quiero. yo no siento mucha conexión No. Pero yo entre también la ustedes, quiero, la verdad, doctora. la verdad, les digo la verdad. Ok. Doctora, hablemos de estas alergias, no son comunes, creo yo. No. Pero sí las hemos visto de tanto en tanto aquí en el programa a través de 15 años. ¿Por qué ocurren estas alergias y qué alergias más impertinentes, verdad? Sí, sí, correcto. Sí. Sí. Bueno, la alergia puede existir, digamos, a cualquier fluido corporal. En este caso, pues ella lo tiene a la secreción vaginal. Normalmente la secreción vaginal tiene un pH ácido y tiene ciertas sustancias químicas que
Desafortunadamente no se puede determinar con exactitud a cuál ella está haciendo alergia. Y la alergia puede ir de tipo 1, que pueden ser leves hasta severas, y obviamente en el caso de ella es severo porque trató medicamentos orales y no le hizo nada. Ay, hija, voy a rezarle a Dios a ver si se te quita esa alergia, porque tú Ojalá con tu orientación sexual y esa alergia es problemático, ¿verdad, licenciado Lucena? Totalmente problemático para ella. Súper. Me llama mucho la atención que ellas dos, establecieron una relación de pareja basada cuando ya ella sabía lo que se estaba esperando. Que Y tenía una duraron alergia. 5 años. 5 años. Luego hacen una segunda negociación que me llama mucho más la atención, que es cuando involucran a una tercera persona, donde ella no se da cuenta de lo que está haciendo, no lo pensaron bien, se dejaron guiar simplemente por la satisfacción, no hubo como clarificar exactamente lo que estaba pasando en la relación, porque el nivel de, como ella dice, el nivel de hormonal de ella es más alto y necesita inmediatamente como saciarse, pero que la única manera de saciarse es a través de incluir otra persona, que me parece que es la manera como más inadecuada para ellas dos, pensando que lo iban a hacer, que iba a funcionar, y ella está sufriendo, la otra persona ya está sufriendo y ella se está confundiendo notablemente. Bueno, es que hay un cambio de sentimientos acá. Totalmente, porque es un placer. Entonces asocia el placer también con la parte amorosa. Pero es que no me puede satisfacer, doctora. Si no me satisface, necesito. ¿Por qué siempre tiene que ser ella con un hombre y yo no puedo buscarme lo que a mí me gusta? Chiqui, Si yo Sofía soy no la puede que andar estoy con las necesitada. dos. Sofía no puede estar con las dos. No, el problema es que parece que a ella le gusta Sofía. Es lo que yo... ¿A ti te gusta No, Sofía? a mí no me gusta Sofía, yo la Eso es quiero a mentira, ella. doctora, ella sí me las busca a veces, con chusmería y todo. Hay veces que yo estoy dormida ¿Ya y me ves? despierta ¿Ves? y me dice cositas y me ¿Quién? trata de... ¿Laura? Sí, Mentira. por eso yo le digo Yo que sabía, ella mentirosa, que está yo tratando de sabía. meterte cosas en la y ella me cabeza. toquetea, Yo a mí no me sabía. gusta eso. No, Yo no, Ah, a ti no te ella gusta a con ti, ella, a con ti ella le no. gusta Violeta. Así, Sí, aquí claro. aquí están los Aquí hay sentimientos. tremendo revolú. Además, doctor, entre las mujeres es más complicado. Mira lo que yo veo ¿Quién es aquí. Sofía? Te voy a dar mi decisión, lo que yo pienso que debemos de hacer en este caso. Yo simplemente pudiera decirle, ok, dale $20,000 y que ella se traslade con Sofía para otro sitio. Fíjate, yo estaría dispuesta a que tú te quedes ahí, pero sin Sofía. Sin Sofía, que tú veas a Sofía cuando ella no está en la casa. Porque ella tampoco tiene por qué agriarse y molestarse porque tú estás allí con Sofía. Ni tiene que aceptar tu relación con Sofía dentro de su casa. Como sé que tú no vas a hacer eso, Doctora, es que yo me siento bien sexualmente y si... Yo no las quiero dale en la casa. dale $20,000 a ella y No. te doy 30 días para que desalojes Ahí la está. casa Vale. y te instales con Sofía ¿Pero por qué me en pongo- otro... Porque la casa es de... Tú decidiste a Sofía. Y Pero tú ¿y el escogiste bebé? a Sofía y rompiste tu ¿Y el bebé relación. se fuera? ¿El bebé qué? Se fuera del matrimonio, no vamos a estar juntas. Ella no se va a casar contigo, Ya tú yo no estás quiero loca. casarme contigo. Pero ¿cómo se va a casar contigo si tú le estás diciendo que estás enamorada de Sofía? Tú estás loca, pero tú te crees que todo esto es un arreglo del siglo pasado, antepasado. Niña, por Dios, yo creo que las hormonas te están afectando mucho más que la vagina. Ponte en Doctora. onda. Ok, ya, queda concedida la demanda, he dicho, caso cerrado. Gracias, doctora. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Que lo teníamos para algún tipo de emergencia. Vilma y yo acordamos en que ella me iba a firmar una letra, que yo le di un plazo de 2 años o antes, que ella